Comenzamos. Un placer. Les presento a Joaquín. Joaquín Dávila nos acompaña de aquí del IEB. Él nos va a hacer el honor de presentarnos a Javier. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchísimas gracias, Leslie, muchísimas gracias a todo el IAT, ¿no? También a Jorge Claro, y Fernández, a que nos ha ustedes. ayudado muchísimo en la organización. Estamos encantados desde el IEB de colaborar un año más, ¿no? Juntos en este Claro, simposium. La idea de intentar unir fuerzas, ¿no? De intentar unir fuerzas, intentar al final poner lo mejor de cada casa. En este caso, pues tenemos la suerte, ¿no? De tener con nosotros a uno de nuestros profesores de referencia, ¿no? Probablemente al profesor que más conoce el día a día de los mercados, ¿no? Después de muchos años trabajando y hoy en día sigue trabajando con muchos de sus clientes en los mercados financieros. Javier Niederleiner, aparte de ser un profesional del mundo de las finanzas, pues es uno de los profesores que más forma muy probablemente en el estilo en el que al IEB le gusta, ¿no? Un profesional que cuenta lo que hace en su día a día, ¿no? No nos va a contar lo que pone en los libros, sino un poco a lo que se enfrenta en el terreno profesional cualquier profesional que quiera dedicarse al mundo de los mercados, ¿no? Hoy vamos a hablar de mercados financieros. Yo simplemente darle las gracias porque la verdad es que Javier, como os podéis imaginar, pues tiene una agenda súper apretada, pero bueno, nos ha hecho un hueco y estamos encantados de tenerle aquí con nosotros. Sin más, agradecerte muchísimo, Leslie, y toda la organización. Agradecer al IAT pues este proyecto en el que estamos tan encantados de colaborar con el IEB. Al final nuestra formación siempre es un poco así, ¿no? Contar con grandes sí, profesionales que nos forman en lo que al final se enfrentan los profesionales en el mundo del día a día de las finanzas a día de hoy, ¿no? Nuestro máster ahora mismo de finanzas digitales, pues es un poco la transformación de los mercados hacia el entorno digital. Nuestro máster de finanzas corporativas, Javier, pues da clase también, aparte de los másters, en numerosos cursos y seminarios que se pueden además hacer online desde cualquier parte, ¿no? Todo un poco formación orientada a la situación real y actual del entorno financiero, ¿no? Yo, sin más, dar paso a Javier, agradeceros muchísimo todo vuestro trabajo y agradecerte a ti, Javier, que puedas estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Para mí, Joaquín, ya sabes que todo lo que sea compartir mis humildes conocimientos con mis alumnos es siempre saco hueco. O sea que por ese sentido, ningún problema. Bueno, pues comenzamos si queréis. Hola a todos. Bienvenidos al IEB. Joaquín ya os ha traducido un poquito lo que es el Javier, IEB. perdona, Sí, te quiero interrumpir un ratito, nada más para recordarles un poco la dinámica. Vamos a terminar unos 10 minutos antes o tratar de dar unos 10 minutos para preguntas y sí, por respuestas. supuesto. No sé, Carlos así lo hizo, si tú también lo quieres hacer de esta manera, Sin ya ningún sea al problema. final o entre medio, pues que se desmuten, como tú te sientas más cómodo, ¿vale? Pero no, yo te digo una cosa, si yo estoy abierto a lo que vosotros estiméis, incluso a mí no Vale. me importa si en mitad de la presentación me queréis interrumpir, charlamos de lo que haga falta. Yo creo que es un tema suficientemente bonito para, oye, si hay alguna pregunta intermedios, no me importa, por supuesto. Luego, claro que Claro, sí, dejaremos 10 minutos, 15 minutos, lo que haga falta, porque el diálogo enriquece y yo estoy dispuesto a mi humilde entender de responderos sí. todo lo que queráis. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos allá. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Javier Niederleiner y llevo en el IEB desde año 2005 más o menos, por lo cual ya unos cuantos añitos. Y en el mundo de las finanzas, pues toda mi vida. Desde que acabé la carrera, estudié lo que es dirección de empresas, economía, pero a mí yo tenía muy claro que a mí que lo que me gustaba desde el principio era los mercados financieros, ¿no? Y eso me he dedicado siempre. Desde el punto de vista laboral, pues he trabajado en grandes bancos como Barclays, como CaixaBank, y después pasé a Bankinter y ahora mismo estoy en Abanca, que es un banco que viene, por así decirlo, de la fusión de cajas gallegas, cuyo presidente es un venezolano, que es el señor Escotet, que bueno, está apostando muy fuerte por España. Y como muy bien ha dicho Joaquín, si yo llevo, además de labores docentes, aplico esa docencia en la gestión de mis clientes, ¿no? Por lo cual yo voy a intentar aportaros un poco lo que yo, con esta pequeña presentación que os voy a hacer, lo que yo tengo en cuenta a la hora de invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque mis clientes demandan también invertir en bolsa y yo, por supuesto, como profesional, les ofrezco invertir en bolsa. Y para ello sigo una serie de pautas, sigo una serie de conocimientos, que es lo que, como os he dicho,
voy a intentar comentaros en esta horita. Fijaros, yo no voy a hablar, porque yo creo que ya nos han hablado, y así se lo comenta Joaquín, que yo creo muy interesante. No os voy a hablar desde el punto de vista fundamental, que por supuesto es importante. No os voy a hablar desde el punto de vista de análisis técnico, por supuesto es importante, sino que yo os voy a hablar desde un área que yo considero que es muy importante, porque además cada vez está más presente en los mercados, que es desde el área macroeconómica, de todo lo que significa lo que rodea la economía en general. ¿Por qué? Porque la economía en general, lógicamente, influye en las empresas, y lógicamente los mercados se mueven al hilo de un poco de lo que marca el rumbo que tiene la economía, ¿verdad? Bueno, fijaros, un poco lo que yo quiero comentaros es un poco que vamos a ver. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Creo que estoy compartiendo mi pantalla. Voy Sí, a Javier, buscar. lo vemos perfecto. Lo veo perfectamente. Muy bien, pues fijaros. Sí. Lo que yo quiero hablaros es un poco de lo que es la coyuntura económica, ¿verdad? Y fijaros, vamos a leerlo despacio porque la coyuntura económica consiste en el estudio de la situación de la economía, la identificación de los factores que han llevado a la economía al momento actual y, finalmente, la elaboración de una serie de previsiones sobre la posible evolución a corto plazo de la economía. Claro, y aquí está quizás, como veis, en la segunda parte del párrafo, es lo importante, ¿no? Finalmente, la elaboración de una serie de previsiones sobre la posible evolución de la economía en cuestión. ¿Podemos meter un poco la bolsa? Sí, claro que sí, un poco. Sabéis que la bolsa, una de las funciones de la bolsa es servir de barómetro de la economía, ¿verdad? Nos dice un poco cómo está la economía y qué es antes, la economía o la bolsa y la economía. Están absolutamente imbricadas, ¿no? Por lo cual yo no puedo saber, ¿no? Lo que sí que sé es que, de alguna manera, la economía me va a determinar de alguna manera cómo va a ir la bolsa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo quiero fijarme y vamos a fijarnos hoy en este aspecto de la economía para tratar de sacar conclusiones en cuanto a lo que se refiere a la bolsa, ¿verdad? Fijaros, el otro día vi una viñeta que creo que expresa bastante bien un poco lo que está sucediendo ahora precisamente en la economía, ¿no? Es esta viñeta que es muy simpática, ¿no? Vamos a ponerla en grande, ¿verdad? Todos conocéis quién es este hombre, ¿verdad? Este hombre, como sabéis, es el presidente de la todopoderosa Reserva Federal, ¿no? Y fijaros un poco cómo el señor Powell, así con un mando a distancia, la verdad es que la viñeta es simpática, ¿no? Está viendo un poco qué hacer, qué está pasando en la economía y cómo esa economía puede estar influida por la subida de los tipos de interés, ¿no? Si nos acordamos, la semana pasada, el jueves, hubo una reunión importante de la Reserva Federal donde precisamente el señor Powell lo que decidió es precisamente congelar esos tipos de interés. Había gente que pensaba que a lo mejor era conveniente subir un poquito más los tipos de interés, pero finalmente, ¿qué primó? Primó, de alguna manera, el mantenimiento de la economía americana. ¿Veis ese avión, ¿no?, de la economía americana que muchos están diciendo que si estamos haciendo lo que se llama un soft landing, un aterrizaje suave, bueno, o también un poco está en manos de ir un poco precisamente de que no se produzca ese aterrizaje. Simplemente que esa economía americana, pues, oye, vaya al descender, pueda descender, puede estar, pero siempre creciendo, ¿no? Y es un poco lo que busca quizás esa política monetaria, ¿no? Fijaros, un poco, hablando de eso, quería empezar mi presentación un poco hablando de uno de los factores que más están influyendo en los mercados, son precisamente los tipos de interés. Y aquí tenemos un multimovimiento que le hizo la Reserva Federal en la penúltima reunión, donde puso los tipos de interés al 5, entre el 5,25 y el 5,5. Diréis, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues fijaros, ya solo esta diapositiva, desde el punto de vista bursátil, nos está aportando una cosa clarísima, es que vamos a tratar de buscar sectores en la bolsa que se beneficien de esta subida de tipo de interés, pero también vamos a encontrar sectores o empresas que se vean perjudicadas por esta subida de tipo de interés, ¿verdad? Todos estáis pensando rápidamente, ¿veis? Como, efectivamente, no me he dado cuenta. Claro, yo creo que sí, que os habéis dado cuenta, ¿no? Pero lo estamos viendo, además, cuando estamos viendo los beneficios empresariales. Hay empresas que están sacando unos beneficios espectaculares. No son otros, sino los bancos, lógicamente. ¿Por qué? Porque los bancos, sabéis, que ganan de prestar dinero. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues prestando dinero mucho más caro.
Si los tipos de interés eran 5,5 y tal. Pero, ¿de dónde sacan ese dinero? De lo que, de alguna manera, les prestan sus depositantes. Sus depositantes, ¿qué ocurre? Que no les remuneran a estos tipos, ni mucho menos. E incluso, pues todos sabréis que si tenéis unos pequeños saldos en cuenta corriente, el banco no remunera nada. Por lo cual, el banco os da nada por vuestro dinero y, sin embargo, lo presta a niveles del 5,5. Por lo cual, el negocio para los bancos es fantástico, ¿no? ¿A quién beneficia también? Y eso lo podemos estar viendo. Pues a empresas tecnológicas, determinadas empresas tecnológicas, que sabemos que tienen unos saldos de dinero en sus tesorería espectaculares. Por ejemplo, ocurre una como Apple o Amazon, que tienen saldos en cuenta muy, o Microsoft, que tienen muchísimo dinero, y ese dinero que hace exactamente 2 años, 2020, 2022, como dice en el gráfico, se lo remuneraban al 0%, ahora se lo están remunerando al 5,5%. Con lo cual ahí veis, tenemos otro ganador, ¿no? En el otro punto de la balanza, ¿quién está? Bueno, pues lógicamente están todas aquellas empresas que tengan un nivel de carga de deuda importante. Está claro que si yo soy una empresa que me he dedicado a crecer, pero ese crecimiento lo he hecho endeudándome. ¿Por qué? Porque los tipos estaban al cero, pues lógicamente vemos que esta subida tan importante de los tipos de interés pues les está perjudicando, lógicamente, ¿no? Fijaros, estos días se están produciendo noticias que tenemos que tener en cuenta también. Fijaros los tipos de interés, lo que da en juego, ¿no? Que nos refieren a empresas que están vendiendo unidades de negocio. Cuidado, ahí tenemos que tener hilar fino los que nos dedicamos a invertir en esto. Que están vendiendo unidades de negocio que no son estratégicas. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen precisamente para reducir deuda. ¿Por qué? Porque están pagando la deuda muy cara. ¿Y eso cómo lo está premiando el mercado? Pues de manera con subidas fuertes. Hemos tenido casos como Grifols, hemos tenido casos como Celnex, empresas españolas que lo que han hecho es vender parte de su negocio para tratar de disminuir su deuda. Por lo cual eso es una noticia que tenemos que estar muy, muy atentos. En cuanto veamos que una empresa tiene el objetivo de reducir deuda, saber que eso el mercado lo va a premiar. Y dicho esto diréis, bueno, y muy bien, y los tipos de interés están a 5,25, ¿y qué va a pasar? Vamos a hablar de los tipos de interés. Para mí, los tipos de interés son la clave de lo que ocurre en todos los mercados. No solo el mercado de renta fija, por supuesto, que es interesante, sino los mercados de renta variable, ¿no? Por lo cual, vamos a ver un poco, ¿no? Ya os he dicho que podemos encontrar sectores o empresas que se beneficien de esas subidas de tipos o bajada de tipo. Pero hay una noticia mucho más global que esto. Es que detrás de no solo la bolsa no hay solo empresas, sino que lo que vamos a hacer es tratar de relacionar precisamente esa subida o bajada de tipo de interés con el comportamiento de las empresas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a sus ventas. ¿Por qué? Porque los otros gran afectados de esta subida de tipos de interés no solo son las empresas, sino que son los particulares. Los particulares que tienen deudas. O los particulares que se han visto afectados precisamente por lo que pretendían los bancos centrales subiendo tipos. Porque, ¿cuál es el objetivo de los bancos centrales subiendo tipos? Muy sencillo. Los bancos centrales suben tipos para que la gente deje de pedir préstamos. Para que la gente deje de pedir préstamos para no gastar. Para disminuir la presión de la oferta. Para, lógicamente, si disminuye la presión de la oferta, para bajar los precios. Es decir, los bancos centrales están, como sabéis, subiendo tipos para tratar de frenar la inflación. Pero, ¿qué ocurre? Que si, lógicamente, los particulares o pequeñas empresas les pones un freno para que no consuman a través de ese subida de tipo de interés, ese consumo, donde no va, pues lógicamente no va a las ventas de las empresas. Entonces tenemos que también analizar esa subida de los tipos de interés que frena el consumo privado, consumo doméstico, ¿a qué empresas les puede afectar más? Todos podéis pensar que, insisto, una vez que los tipos de interés de las hipotecas suben, los ciudadanos tienen menos renta disponible.
¿qué tenemos que analizar? Pues tenemos que analizar de alguna manera cuáles son los sectores donde, por así decirlo, vamos a llamarlo así entrecomillado, van los gastos que no son de primera necesidad para los ciudadanos. Si a los ciudadanos les bajan, perdón, la renta disponible, porque la hipoteca se lleva mucho más parte de su sueldo, está claro que lo que no van a dejar es de pagar ni la enseñanza, ni la comida, ni por supuesto el coste de vivienda, ni la luz, ni el gas, ¿verdad? Pero sí que pueden dejar de consumir ¿en qué? En todo aquello que llamamos los gastos de segunda necesidad, entendémoslo entre comillas, ¿no? Puede ser turismo o puede ser algo de lujo, ¿eh? Todos esos sectores van a ser perjudicados por la subida de tipo de interés. Dicho todo esto, fijaros, sabéis que los mercados, sobre todo los mercados bursátiles, en relación a lo que contábamos a primera hora de lo que es la economía, tienden a descontar lo que va a pasar en el futuro. Dicho de otra manera, los mercados de alguna manera lo que están intentando es ver, a tratar de averiguar cuál va a ser la tendencia de los tipos de interés. Fijaros, hemos tenido 2 reuniones de la Reserva Federal, ya llevamos 2 reuniones donde los tipos de interés ya no han subido. En esta última del jueves pasado y la anterior, donde la Reserva Federal tampoco subió los tipos. De alguna manera lo que queremos, lo que nos están diciendo un poco las autoridades es, ojo, porque si sigo subiendo los tipos de interés, como os he dicho, me puedo cargar el beneficio de muchas empresas, me puedo cargar la economía. Vemos otra vez la relación entre empresas y economía. Si yo subiera, imaginemos, por un razón, que la inflación sigue subiendo y subiendo y subiendo, y los tipos de interés suben, subiendo, 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 y se ponen al 9%, la gente no gastaría, porque no podría. ¿Y qué pasaría si la gente no gasta? Las empresas se van al traste. ¿Y qué pasa si las empresas se van al traste? Que veríamos cómo las cifras de desempleo crecen. Y no os olvidéis, una persona que está desempleada, su consumo tiende a cero. Y eso significa que las empresas no venden. O sea que fijaros un poco dónde estamos ahora, ¿no? Y qué pista nos ha dado tan tremenda los bancos centrales, tanto la Reserva Federal por un lado como el Banco Europeo y también, lógicamente, el resto de los bancos centrales. Hemos llegado a una situación donde estamos viendo que los bancos centrales están manteniendo tipos. Manteniendo tipos, y diréis, ¿y por qué? Bueno, porque, como os he mencionado, no lo habréis oído lógicamente, los bancos centrales están subiendo tipos precisamente para frenar la inflación. ¿Cuál es el gran problema que atañe ahora mismo a la economía durante este último año, año y medio? La inflación. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿La inflación es buena? La inflación es buena. Sí, 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 diréis, uy, este profesor está loco. No, la inflación es buena si se produce a unas tasas moderadas. Moderadas tirando a bajas. Y lo han dicho además los bancos centrales. Los bancos centrales tienen un objetivo de inflación de en torno al 2%. ¿Es bueno que haya inflación? Sí, pero no por encima del 2%. ¿Y cuál es el problema? Pues todo lo habéis visto, ¿no? Que las inflaciones pues, han estado muy, muy altas, ¿no? Claro, vamos a verlas aquí si queréis, pero antes de volver a Europa, fijaros cómo incluso hemos visto en Estados Unidos cómo la inflación ha llegado incluso por encima de niveles altísimos, ¿no? Aquí tenemos la inflación por encima del 8%. Este tasa anterior que hemos visto es precisamente el empleo de que también hablaremos, ¿no? Pero claro, no podemos tener inflaciones de niveles del 7 o el 8%. Por lo cual, pues bueno, claro que sí, es bueno que haya inflación, sí, pero insisto, moderada. ¿Por qué? Porque hay un momento en la curva de la economía que si tú subes demasiado los precios, llega un momento en que la gente deja de consumir. Ese es el gran problema de la inflación. Si tú tienes una tasa de inflación alta durante mucho tiempo, la gente deja de consumir. Y si la gente deja de consumir, automáticamente la economía se paraliza. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo malo. Y vamos a ver ahora, precisamente también, claro que sí, vamos a hablar de la inflación, ¿no? Está claro, además, uniendo con la inflación, que los bancos centrales han dejado de subir tipos precisamente porque están viendo que la inflación ya está más o menos con cierta tendencia a la baja. O sea que en ese sentido la situación está un poco aliviada.
Y los mercados son muy conscientes de esto, esos bancos centrales están tomando la decisión de decir, ojo, que estamos actuando quizás porque la economía está dando señales de que se está frenando y vamos a actuar, ¿no? Fijaros, os tenía una foto muy graciosa que la tengo aquí. Quiero presentaros al señor Draghi, no sé si todos conocéis quién es, fue presidente del Banco Central Europeo, que fue el que llevó a los tipos al 0% durante 2015, que se mantuvieron ese nivel hasta exactamente el 2022, pero aquí veis un poco que también el Banco Central Europeo, lógicamente con ese compromiso de frenar la inflación, ha subido los tipos al 4,5. Fijaros, yo siempre le digo a mis alumnos, un poco los que tengo estudiando el máster en bolsa, que hay un problema con la subida de tipos. Esa foto parecida a la que hemos visto al principio de todo, con Jerome Powell tratando de gestionar tipos de interés o crecimiento de la economía, yo también lo hago en un símil, ¿no? Es el símil de lo que todos conocéis, ¿verdad? Por estirar la goma. ¿Qué significa eso? Todos sabéis que si tú tienes una goma, tiras para tensar la situación, para controlar la situación, si te pasas de estirar, ¿qué ocurre? Que la puedes romper. Y quizás eso es lo que haya pasado en Europa, fundamentalmente con una economía, que además es la economía más fuerte de Europa, que es la economía alemana. La economía alemana lleva, a lo que lo sepáis, 2 trimestres seguidos con tasas de crecimiento negativas. 2. La economía francesa, el último trimestre, ha crecido el 0,1%. Es decir, de alguna manera, Christine Lagarde, que así se llama la presidenta del Banco Central Europeo, ha tensado la goma y en el caso de Alemania la ha roto. ¡Pam! Y la economía ha decrecido. ¿Por qué ha decrecido? Bueno, pues está claro, porque no hay consumo de los particulares. ¿Por qué? Porque los alemanes, que han estado acostumbrados siempre a moverse con unos tipos muy bajos de interés, se están viendo que de repente pues están pagando tipos de interés de en torno al 4,5. Y eso para muchas empresas y muchos particulares ha llevado a la decisión de no consumir. Por lo que recordabais lo que decía, peligro de la inflación, que la gente no consuma. Si la gente no consume, la economía se para. Alemania, 2 trimestres seguidos en decrecimiento. ¿De acuerdo? Fijaros, un poco todo esto, me gusta también analizarlo los tipos de interés con las 2 variables que vamos a ver a continuación. Una de ellas es la que de alguna manera ha llevado a esta situación con los tipos de interés tan altos que la inflación, pero la otra variable que tenemos que prestar muchísima atención en la economía, a la hora de también tomar nosotros decisiones, porque es muy importante, porque condiciona la economía, porque condiciona con las empresas, porque condiciona la salud de los particulares, porque condiciona muchas cosas, es el empleo. ¿De acuerdo? Por lo cual, pues fijaros, aquí tenemos el dato del empleo. ¿Qué es lo que está salvando ahora mismo a la economía americana? Lo que está salvando ahora mismo precisamente a la economía americana es su empleo. ¿Por qué? Porque fijaros, clave es, el empleo significa consumo. Consumo es las 3/4 partes del Producto Interior Bruto. ¿Y por qué? Porque las empresas, la salud de las empresas, que en el fondo es la salud de la economía, se basa en el consumo. ¿Vale? Y como os he dicho, el empleo crea consumo. El desempleo, creerme, crea un consumo muy, muy limitadito. Y fijaros cómo los americanos, gracias a ese trabajo flexible, bueno, pues llegó al COVID, oye, las economías se paran, pues yo despido a todo el mundo, no tiene ningún sentido, ya contrataré con la gente cuando vuelva. Y efectivamente la economía, oye, pues empieza a recuperarse y en cuanto, además, se descubre la vacuna, pues la economía se empieza a recuperar fuerte y de alguna manera ya tenemos otra vez tasas de desempleo muy parecidas a eso. ¿Esto qué ha logrado? Ha logrado que la economía americana, no entre en recesión, como sí que lo está haciendo la economía alemana. ¿eh? Y esto es lo que de alguna manera también ha condicionado de alguna manera a nuestro amigo Powell a subir los tipos de interés bastante más que en Europa. Acordaros, en Europa 4 y pico, 4,25, 4,5. En Estados Unidos 5,5. Poco, ¿por qué? Porque ellos tienen muchas más, su salud económica es mayor que la nuestra. Aquí tenemos también un poco el dato del empleo europeo. El europeo también ha subido fuerte en el año 2020, justo cuando se produce
un poco el COVID, como siempre, y fijaros cómo la economía europea se ha recuperado bastante. El problema, aquí lo tenemos. Lógicamente, tenemos el problema de la inflación, ¿no? Lógicamente, tuvimos a raíz del año 2022, con todo el tema famoso de los cuellos de botella, empezaron por aquí, más o menos, más febrero 2022, que es cuando empieza tristemente la guerra de Ucrania, pues tenemos unos datos de inflación disparados. Y eso es lo que hace que, lógicamente, y por interés suban fuerte, ¿no? Aquí tenemos un poco lo mismo en Europa. ¿Sabéis que el último dato de inflación europea ha sido el 2,9? Oye, una buenísima noticia porque se acerca un poco a ese dato deseado de estilagar de inflaciones en torno al 2%, ¿no? Con lo cual, como resumen de todo lo que es el tema de inflación, empleo, tipos de interés. Los mercados anticipan, eso es lo que tenemos clarísimo, ¿no? La bajada de inflación, lo que nos está anticipando, sin ninguna duda, es que los tipos de interés ya no van a subir más. Y, por supuesto, si se siguiera produciendo una rebaja de los tipos de interés, podríamos ver, perdón, si de alguna manera esa rebaja de la inflación llevara consigo una bajada de los tipos de interés, podríamos ver cómo la economía empieza a recuperarse, fundamentalmente la alemana, que ya sabéis que está como está, ¿no? Problemas. Tenemos problemas, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Por qué? Que tenemos un problema que se llama geopolítica. Importante. Importante tener en bolsa cuenta, además de lo que es las variables económicas, tenemos que tener las variables geopolíticas. Y antes de eso, permitidme que vea el chat, porque veo que tengo algunos mensajes y voy a intentar. Javi, no está cambiando la presentación. ¿Qué significa Hola eso? Javier, No. justo seguimos en la tercera diapositiva. No sé si es un Anda. error de la misma página o si así era. ¿Seguís en la tercera diapositiva y no se mueve ya? No, no se ha movido. Tenemos un error de Zoom. Anda. Igual puedes volverla a compartir. Espera, vamos a hacer una cosa, porque creo que en ese momento es cuando he ampliado la pantalla. Vamos a Vale, disminuir la pantalla y vamos a dejarla como presentación. Un segundo, vamos a ver. Espérate, dejamos de compartir. Dejo de compartir un momento, ¿eh? Bla, 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 bla. Vale, y ahora podemos compartir otra vez. Compartir pantalla. perfecto. ¿Estáis Ahí viendo nos quizás, estáis aparece viendo en la la foto de ayer? tercera. Sí, Vale, estamos viendo la tercera igual la foto. muy bien. Vale, y entonces ahora vamos a ver, vamos a pinchar aquí. ¿Estáis viendo la cuarta? Sí, ya. Está Vaya, perfecto. es porque, vaya, pues decídmelo, alzadme la voz. Bueno, Una disculpa, pero Javier. Pensamos que a lo mejor seguías con esa. Que era... no os preocupéis. Oye, cualquier cosa, no, le levantáis la voz y decís, oye, Javier, que no te he enterado de nada. Vale. Bueno, Claro. fijaros un poco, pues os voy a resumir. Tenemos aquí la cuarta pantalla, tenemos los tipos de interés en Estados Unidos, que como os he dicho, estaban en torno a 5,5. Los tipos de interés en Europa, que Mario Draghi los puso al cero, pero que ya están otra vez en el 4,5. Y un poco lo que decíamos también y referíamos es un poco la evolución de lo que ha sido la inflación y el empleo, ¿no? Como variables a tener muy en cuenta. Y tenemos el empleo americano, que se disparó como siempre, como cualquier otra economía con el COVID, pero que ya está en niveles previos. Tenemos el dato de Europa, que también estamos mucho mejor de lo esperado. Y la inflación, que, como os he dicho, está muy, muy dependiendo de circunstancias ajenas, pero que está corrigiendo también, ¿no? Y os comentaba como último dato que la inflación europea la tenemos ya en el 2,9% y todo nos da que pensar que puede ser que los tipos de interés ya no suban más definitivamente, siempre que se cumpla lo que decíamos y lo que me quedé, ¿no? Que son las circunstancias geopolíticas. Fijaros, hemos visto, y la verdad que es una cosa tremenda, cómo se produce una correlación muy, muy, muy estrecha entre lo que es el precio del petróleo y el precio y el nivel de inflación, ¿no? Y no solo el petróleo, sino que en los derivados del petróleo, como puede ser el gas,
que últimamente también está influyendo bastante en la formación de precios. ¿Por qué el gas? Diréis, pues muy fácil, porque el gas es la principal materia prima con la que se produce electricidad en casi toda Europa. Las centrales térmicas utilizan gas y ante la ausencia temporal de lluvias o de vientos, pues se ha tenido que utilizar mucho el gas. ¿Cuál es el problema de esa subida de los carburantes? Que cualquier empresa, para su gestión, para su producción o para su distribución, utiliza carburantes. Entonces, esa subida alta de los carburantes no solo tiene el reflejo en sí de que los carburantes estén más altos y que a los particulares a la hora de poner gasolina en el surtidor no sea más caro, sino que afecta a todo el mundo empresarial. La subida del gas, la electricidad y el petróleo afecta a todas las empresas, ¿no? Y esas empresas, pues no pueden bajar precios. ¿Cuál es el problema que os decía? Tenemos no una, tenemos dos guerras, tristemente. Y además, esas dos guerras, queramos o no, tienen algo de relación con el mundo del petróleo. Está claro que la guerra de Ucrania, todos conocéis que Rusia pues, es uno de los principales productores de petróleo y de gas. Entonces, pues esa presión sobre que pueda ejercer o la presión que pueda hacer sobre el mundo, pues está haciendo que llevemos el petróleo a niveles muy altos. Fijaros, hoy, sin ir más lejos, tristemente se ha materializado el acuerdo de reducción de la producción entre Rusia y Arabia y hoy el petróleo está subiendo un 2%. Con una inflación, con un petróleo en los entornos de $90, la inflación va a ser muy complicado que baje. Hemos visto una recuperación de los mercados precisamente porque parece ser que no está comprometido el suministro de petróleo por el segundo conflicto, que es el palestino-israelí, y el petróleo había corregido. Entonces, en torno a $80 sí que puede haber algún atisbo de que la inflación puede bajar. Los mercados bursátiles son extremadamente dependientes de los tipos de interés. Y los tipos de interés están condicionados ahora mismo por la inflación. Y la inflación está condicionada muchísimo por el precio de los carburantes. Por lo cual ahí tenéis la tormenta perfecta. Carburantes, inflación, tipo de interés, bolsa, economía, sectores. Y todo eso es lo que de alguna manera condiciona muy mucho la evolución de los mercados. Que no es lo único, por supuesto, claro que no. Pero es un factor muy importante y por eso yo quería daros ese punto de vista que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Si viéramos, por ejemplo, que se recrudece los conflictos bélicos, que llevará aparejado una subida fuerte del petróleo de nuevo, que puede acercarle a los 90 o incluso $100, os aseguro que los mercados bursátiles se lo tomarían muy mal. Y entonces, de alguna manera, pues, podría ser un momento de salirse. Se generan oportunidades, porque diréis, bueno, y ya está. No, porque, por ejemplo, si vemos que el petróleo vuelve a subir fuerte, se está generando una oportunidad para invertir en el sector petrolero. El mercado bursátil tiene esa ventaja, que siempre, ante las distintas circunstancias que nos da la economía, pues puede haber sectores que se comporten mejor u otros. Por ejemplo, acordaros un poco de lo que pasó con el COVID. La gente pensó, COVID, nos vamos al traste. No, hubo empresas que subieron, duplicaron, incluso triplicaron su precio, como la que estamos utilizando ahora, como Zoom, o todas las empresas tecnológicas, siempre, o las empresas farmacéuticas que desarrollan la vacuna, ¿no? Siempre en bolsa tenemos esa ventaja que podemos utilizar para invertir en sectores que de alguna manera se puedan beneficiar o perjudicar de la situación. Os he comentado al principio de la clase que teníamos dos sectores que se están beneficiando ahora mucho con esta situación, el sector bancario y el sector petrolero. Hay un tercer sector que me da pena decir que se está beneficiando, pero es así, que es el sector armamentístico. Tristemente, con dos guerras, pues todas las empresas que se dedican a todo esto de fabricación, de armamento, aviación, etcétera, etcétera, pues se están beneficiando. Pero bueno, con la bolsa es así y la economía es así, claro que sí. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, hemos visto un poco, para mí, la madre de lo que está ahora mismo por encima de los mercados, ¿no? No podemos invertir en bolsa sin tener en cuenta estos tres factores. Tipos de interés, inflación, empleo. Para mí son la madre
de los mercados. ¿Por qué? Porque condicionan muchas las circunstancias, ¿no? Muchos diréis, Javier, hay una circunstancia que no has mencionado, los tipos de interés de los bonos. Bueno, sí, la renta fija está condicionada por los tipos de interés. Porque si los tipos del Banco Central están al 5,5, pues los bonos, de alguna manera, llevan cierto aparejamiento con estos tipos de interés, ¿no? Y todos sabéis que los bonos son negativos. ¿Por qué? Porque están, por un lado, encareciendo la financiación del Estado, pero también están encareciendo la financiación de las empresas. Con lo cual, pues no son buenos. No es bueno que los tipos suban, ¿no? Pero son circunstancias que de alguna manera son daños colaterales, vamos a llamarlo así. Bueno, fijaros, volviendo a la presentación, a la diapositiva número 2, decíamos que intentamos utilizar, volvemos a ella porque ahora ya que funciona bien, ¿verdad? Y elaborar una serie de previsiones sobre la posible evolución de la economía. ¿Y qué vamos a utilizar para esto? Bueno, pues para esto vamos a utilizar lo que llamamos en economía, y que quiero que os familiaricéis, y ya creo que los conocéis bastante, los indicadores económicos. ¿Vale? ¿Qué son indicadores? Indicadores son datos estadísticos que nos ayudan a comprender fases en dónde está la economía en lo que afecta a determinados aspectos de ella. ¿Vale? Un indicador es, como veis, es una variable que sigue una pauta. Vamos a distinguir los indicadores económicos en dos tipos. Los indicadores adelantados, llamados leading indicators, ¿vale? Que son los más importantes, porque fijaros, como veis, esos indicadores son aquellos que siguen una pauta adelantada de la tasa de actividad económica. Es decir, de alguna manera estos indicadores nos van a decir cómo se va a comportar la economía. Es lo que buscamos nosotros, ¿verdad? Nosotros, insisto, como economistas, como inversores, no queremos saber lo que ha pasado. Lo que ha pasado, pasado está. Lo que queremos saber es qué va a pasar. ¿De acuerdo? Fijaros, os pongo un ejemplo muy, muy fácil para que veáis este indicador adelantado. Un ejemplo de este indicador adelantado son licencias y permisos para obras de construcción. Que si las licencias para obras de construcción suben, ¿qué significa? Que durante los próximos meses se van a construir, por lo cual las empresas constructoras van a tener trabajo, las empresas constructoras van a ganar dinero. Entonces, si yo me fijo en este indicador y las licencias para obras de construcción suben fuerte, lo que estoy intentando decir es muy fácil. Las empresas constructoras van a ganar dinero. Un ejemplo muy sencillo, pero que es así. Por lo cual, pues hay muchos indicadores adelantados que tenemos que prestar atención porque nos van a decir por dónde creemos que se va a mover la economía. Como os decíamos, la coyuntura, ¿no? Que es de alguna manera lo que creemos que puede pasar. Por otro lado, pues tendremos también los indicadores retardados, perdón, que de alguna manera, pues bueno, nos han dicho lo que ha pasado, ¿no? Bueno, un indicador retardado es una variable que se mueve con posterioridad a la tasa de actividad económica. Nos dice lo que ha pasado, pero de alguna manera nosotros también podemos hacer una predicción en base a estadística de lo que ha pasado, cómo los mercados han reaccionado ante diferentes variables, por supuesto, pero de alguna manera, como os decíamos, un poco los más interesantes son los leading indicators, ¿no? Y yo os voy a presentar durante esta clase, el tiempo que nos queda, pues algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los más importantes que yo creo que es de los que se hablan continuamente, que es los PMIs, ¿verdad? Todos habéis oído hablar de los PMIs. Purchase Managers Index, índice de gerentes de compra, ¿verdad? Bueno, el índice de gestores de compra o gerentes de compra, el Purchase Manager, consiste en una encuesta realizada, como veis, a más de 200 empresarios acerca de las circunstancias dentro del sector manufacturero y de servicios, por lo cual, fijaros, muchos de vosotros habréis visto dos PMIs, como pueden ser el PMI de servicios y el PMI manufacturero, que lo que nos dice de alguna manera es una encuesta que se realiza a los gerentes de compras acerca de cómo están las circunstancias de sus empresas. Yo le pregunto al gerente de una empresa, oye, ¿cómo vas? Entonces, tenemos en cuenta muchos factores. El empleo, voy a crear empleo, no voy a crear empleo, pedidos que hacen los proveedores, pedidos que hacen los clientes, plazos de entrega de proveedores, inversión que voy a realizar. Y todo eso, lógicamente, ese gerente acaba respondiendo, pues mira, me va bien, mal, regular. Y lo cuantifica. Oye, pues yo me va a 60, me va a 70, me va a 40. Por lo cual, una vez al mes se publica este dato, el PMI, y nos da una lectura. Esa lectura nos está diciendo
que si está por encima de 50, y fijaros cómo estamos ahora, la economía va bien, la economía está creciendo. Si está por debajo de 50, COVID, la economía está absoluta. Fijaros el PMI cuando en marzo de 2020, a niveles de 30, eso no se había visto de tiempos históricos, ¿no? Por lo cual, PMI, salud de las empresas, cómo lo ven las empresas. Pero fijaros, es un poco lo que nos está diciendo es cómo ven ellos las circunstancias y cómo ven el futuro. Por lo cual es un indicador adelantado, claro, porque ellos nos están viendo un poco, si yo sé que la demanda de automóviles va a ser buena, porque la economía está más o menos bien, ese gestor de compras de la empresa Ford, pues nos está diciendo, veo que la cosa va mejor, los proveedores nos entregan, los clientes nos piden, voy a crear empleo, tengo unos inventarios, también se considera demasiado elevados, los inventarios están controlados, y todo eso nos está diciendo de alguna manera cómo el sector, empresas, cree que va a ser su futuro. ¿Sí? Por lo cual, atentos siempre al PMI. Nos habla de la salud de las empresas. Y dentro de la salud de las empresas hay un componente importante, que es el componente empleo. ¿Sí? Y volvemos a la anterior. El empleo es absolutamente fundamental para ver la salud de las empresas, que de alguna manera nos va a condicionar la evolución de la bolsa. Fijaros, tradicionalmente, los mercados siempre prestaban atención a ese tercer viernes de cada mes donde se publicaba dato de empleo, y los mercados se movían, se mueven a raíz de ese dato de empleo, ¿no? Dato de empleo, cuidado, que tiene muchas lecturas, porque la lectura, cuando la economía va bien, nos dice cuál va a ser la continuidad de la economía. Oye, si el empleo sigue mejorando, la economía va muy bien. Pero fijaros, ahora tiene una doble lectura. Hay un dato, perdón, voy a hacer todo el alarma, vamos a parar. Hay un dato muy importante, que es que hay un dicho muy importante que nos dice que bad news is good news. Quedaros con esto en bolsa. Bad news is good news. ¿Qué significa esto? Bad news significa que si el dato de empleo es malo, is good news. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no va a subir los tipos. Fijaros la importancia que tienen los tipos. Esa frase tiene una doble lectura. Good news is bad news. Porque si el empleo está muy fuerte, eso significa que a lo mejor hay un miedo a que se sobrecaliente la economía. ¿Y entonces qué va a hacer el Banco Central? Subir los tipos. Y eso es bad news. ¿Vale? O sea que de alguna manera el dato de empleo siempre es importante, dependiendo de la situación económica en que nos encontremos. Fijaros, hace pocos, el viernes pasado, salió un dato regular. Subió el desempleo a 3,9. El mercado lo recibió bien. ¿Por qué? Porque sabía que la Reserva Federal no va a subir. Vamos a ver el chat que nos dice. Malas noticias son buenas noticias, eso es. Pero quiero que interpretéis qué significa eso. Mala noticia significa un mal dato de empleo, es una buena noticia porque el Banco Central no va a subir los tipos. ¿De acuerdo? Bien visto. Gracias, Gustavo. O sea que en ese sentido tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, pues un poco parecido también pasa por el PMI, ¿no? Si la salud de las empresas no es buena, el Banco Central seguramente no suba tipos. ¿De acuerdo? Fijaros, esto en cuanto se refiere a las empresas, ¿no? Fijaros un poco este gráfico que tengo aquí, que es el dato de los PMIs. Y fijaros un poco donde teníamos datos de PMI buenos, verdes, y donde tenemos datos de PMIs no tan buenos, como son rojos. Y si son claritos, pues no son muy malos. Fijaros un poco, Alemania, aquí lo tenemos, los PMIs que están teniendo. O sea, en este caso de julio, teníamos rojo fuerte, o lo mismo Suiza, o lo mismo Austria, que son países que quizás no se les den importancia, pero también lo están pasando mal, ¿no? Y sin embargo, Estados Unidos, ya lo habéis visto, no se está enfriando tanto la economía y tenemos datos rositas. México, verdecito, significa que la economía mexicana está sólida. De alguna manera, la economía mexicana pues está aguantando muy bien este chaparrón tan fuerte que estamos teniendo. Por ejemplo, Grecia. Grecia se está produciendo una cosa muy curiosa en Grecia, que es que está teniendo una situación económica incluso mejor que muchos países, que se está reflejando en la deuda pública.
los tipos de interés en Grecia están más bajos que en muchos países europeos. Y eso es una cosa muy curiosa porque siempre Grecia estaba mucho peor, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la situación. Fijaros, otro dato muy importante que siempre los tenemos que valorar. Es otro indicador que también es un indicador adelantado, ¿eh? Es la confianza del consumidor. Es una encuesta que se hace a 5.000 hogares, ¿de acuerdo? Sobre su situación presente y futura. De alguna manera, una persona que tiene confianza es una persona que va a consumir. Si yo no tengo confianza, no voy a consumir, básicamente. Esto es muy rápido, ¿eh? Entonces, hay factores que influyen. Primer factor, sin ninguna duda, el empleo. Si yo tengo un empleo, voy a consumir. Si tengo empleo, no voy a consumir. Si yo tengo dudas sobre la estabilidad en mi empleo, tampoco voy a demostrar confianza. Y se lo voy a decir al que me encuesta, ¿eh? Me va a llamar el instituto, la Universidad de Michigan, que es el que organiza esto, y le va a preguntar, ¿qué tal está usted? Pues mire, tengo un empleo, pero no confío mucho en él porque mi empresa lo está pasando mal, porque la situación económica es la que es. ¿Cuál es su confianza para consumir? Baja. Otro dato que influye muchísimo en la confianza, los tipos de interés. Porque si tú le haces esa pregunta a esa confianza y dice, sí, yo tengo un empleo más o menos bueno, pero claro, si la hipoteca me sube todos los días, pues, otro dato que influye también son los impuestos. En este caso, los impuestos ahora mismo no están afectando mucho, pero es una economía donde los tipos impositivos suban mucho, pues lógicamente el consumidor va a decir, pues mira, estoy muy bien, pero si me suben los impuestos, no voy a consumir. Otro dato que influye en la confianza de los consumidores es su nivel de riqueza o el wealth indicator, ¿vale? Y eso, de alguna manera, tiene que ver mucho con los mercados. Si yo tengo una situación más o menos buena, pero mis inversiones están bajando porque la bolsa está bajando, mi colchón ya no está bueno. Entonces, pensaré que mi confianza no. Fijaros, y aquí tenemos la clave. Confianza de los consumidores hasta marzo de 2020 estaba a niveles de 100, era una confianza muy alta. COVID, pero fijaros la situación, ¿eh? Estamos por debajo del COVID. La confianza del consumidor está baja. Y es precisamente eso, porque hay un factor importante, son los tipos de interés. Os voy a decir un detalle. Aquí, los tipos de interés hipotecario americanos estaban al 3%. Aquí, los tipos de interés hipotecarios americanos están al 8%. Tú tienes un trabajo bueno, pero sabes que la hipoteca te ha subido una barbaridad. Lógicamente, tu confianza no está buena. Y aquí, ¿para qué nos sirve este dato? Pues, por ejemplo, nos sirve para ver un poco empresas que tienen que ver más con el consumo discrecional. Por ejemplo, los grandes almacenes, automóviles, empresas que versan mucho en el consumo. Porque lo que lo está haciendo este indicador es que los americanos están pisando el freno en cuanto a su consumo. De alguna manera están diciendo, ojo, ojo, tengo un problema. Vale, el empleo puede ser que me aguante, el empleo ya no es de tanta calidad, pero tengo aquí un chat de cosas. Abrimos el chat. Definitivo, si la actitud por ejemplo es negativo, los non-farm payrolls negativo. ¿Dato bueno? Pues claramente no. ¿Eh? Bad news is good news. Ojo, ojo, que aquí tenemos un dato importante. Otra, lo que tendríamos que ver, por así decirlo, es cuál es la evolución de ese empleo. Si es una suave desaceleración del empleo, es decir, una pequeña subida del desempleo, va a ser una good news, porque la Reserva Federal no va a subir tipos. Otra cosa es que tuviéramos un deterioro fuerte del empleo. Entonces eso sí que sería una mala noticia, porque la economía frenaría. ¿De acuerdo? Miremos la confianza. Llevamos unos cuantos meses, desde el 2022, desde la guerra un poco que tuvo su máximo exponente, donde se va recuperando. Se va recuperando porque aquí tuvimos los máximos del petróleo. Fijaros, qué tontería, ¿verdad? Aquí tuvimos los máximos del petróleo. Y, si recordáis, tuvimos los máximos de la inflación. Porque la inflación también preocupa a los consumidores, claro que sí. Si los consumidores están viendo que los precios suben y suben y suben y suben, los consumidores, como he dicho, y ese es el cierre de la inflación, dejan. Con lo cual,
y tenemos un dato, está más o menos mejorando, pero sigue lejos de los años previos al 2020. ¿Vale? Por lo cual, aquí estamos en la situación, ¿no? Fijaros, otro dato importante, a ver si lo puedo pasar, es el índice Case-Shiller. El índice Case-Shiller es el último indicador que os voy a comentar. Para mí parece que no, pero es importante, ¿no? Y hemos tenido un último dato bueno. Tuvimos un dato bajada, que es el precio de la vivienda. Y fijaros, ¿por qué por qué el dato de la vivienda es un dato importante? Porque de alguna manera lo que nos dice es el soporte que tienen los americanos para sus préstamos. ¿Vale? Yo puedo tener los tipos altos, pero de alguna manera tengo que tener un soporte de mi riqueza. Y ese es el precio de la vivienda. Y el precio de vivienda le da el soporte a los americanos para que puedan mantener su tasa de endeudamiento. ¿Bien? Y parece que no, pero eso es un dato importante y ha salido positivo, por lo cual los americanos siguen más o menos confiados que pueden, dentro de lo que cabe, de su tipo de interés tan alto, poder seguir endeudándose. Y es un dato. Vale. Bueno, un millón, quizás me pasa un poquito. A mí no me importa, son las 8 menos 5, No, pero Javier, puedo estás extenderme perfecto. quizás un poquito más. ¿Eh? O sea que yo ya acabo el rollo que tenía que comentaros. Así que fijaros ya. Bien, bueno, Perfecto, vamos a ver Javier. el chat. Vamos a ver el chat. ¿Qué libro nos recomienda? Bueno, fijaros, yo, más que libro, hoy en día tenemos herramientas fantásticas para informarnos. Es Internet. Tenemos Twitter. X, perdón. Tenemos Twitter, tenemos Instagram. La clave es estar en las páginas adecuadas. Y tenemos muchísima información. Yo me aprendo de economía, sobre todo a través de Internet. Hay muchas páginas interesantísimas, hay muchos artículos interesantísimos. ¿Eh? O sea que en ese sentido podemos informarnos, ¿no? Por ejemplo, un libro que tenemos a mí me gusta mucho porque me ilustró bastante, es un libro del profesor Daniel Lacalle que se llama Nosotros los mercados. ¿No? Pero aparte de eso, insisto, quizás lo que es la información económica la tenemos a través de las redes sociales bien utilizadas. ¿Eh? No me entendáis mal. O sea, el Twitter sirve para muchísimas otras cosas. Yo lo utilizo fundamentalmente para ver noticias de economía. Muchas páginas que nos dan Bloomberg, etcétera, etcétera, Investing. Son páginas que nos dan información. ¿Eh? O sea, que Invertix también nos da mucha información. O sea, que en ese sentido tenéis las redes sociales para leer, para ver, para estudiar, para lo que queráis. Una pregunta fuerte, Gracias, ¿va? Javier. ¿Eh? Sí. No, te daba las gracias. ¿Cuál considera que es la mejor forma de entrar a trabajar en los mercados? Bueno, fijaros, no queda más remedio que estudiar, eso está clarísimo. Lo estáis haciendo todos, a través de todos, sé que me ha comentado que a través del IAT, pues estáis todos aprendiendo. ¿Y yo cómo haría? Pues bueno, podéis utilizar, en primer lugar, yo lo que haría sin ninguna duda es empezar con pequeñas cantidades, para que veáis un poco el comportamiento de los mercados, utilizar información, toda la que podáis, utilizar información y formación. Os va a ayudar muchísimo, con paciencia, con humildad. Ver un poco, también haceros vosotros vuestras simulaciones, ¿no? Y dice, pues mira, con lo que ha comentado Javier, que el empleo puede ser no sé qué, ¿qué pasaría si compráramos aquí? Y haceros vuestras simulaciones, y decir, pues mira, ahora que me ha dicho Javier que el petróleo pues ha llegado a un acuerdo Rusia para subir el petróleo, pues compramos a empresas petroleras. Y estamos atentos, porque información es poder, ¿no? Y si vemos que el petróleo empieza a bajar, pues vendemos esas petroleras. Si tenemos un dato bueno de empleo que pueda hacer que la economía vuelva a florecer, pues intentaremos comprar empresas de consumo discrecional, almacenes, Walmart, Costco, Tesco, todas estas empresas, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Yo creo que mi recomendación es operar con dinero virtual. Haceros vuestro cuaderno y decir, oye, en base a esto, yo creo que podríamos hacer esto, vamos a ver qué pasaría si hubiéramos comprado esta empresa. Y seguirlo. Y entonces cuando ya veáis un poco que os familiarizáis con esto, pues ya empezar a invertir seriamente. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Si alguien más tiene alguna pregunta y quisiera abrir su micrófono, con gusto, con toda la confianza del mundo. Sí, claro que sí, podéis hablar. Ningún problema.
Vale. Si nadie más tiene ninguna pregunta, entonces daríamos por terminada la sesión, Javier. Te agradecemos muchísimo por tu ponencia, una información excelente que nos compartes y muchas gracias de verdad por formar parte de este simposio. Venga, una pregunta más. Ah, nos dan las Muchas gracias gracias. por ahí. Sí, Muy nos dan las interesante. gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por vuestras ganas de aprender. Gracias a vosotros por haber estado ahí. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Javier. Bonita tarde. Nos vemos el día de Gracias. mañana a la misma hora, diferentes ponentes, y les damos las Gracias, gracias de Jorge. verdad por acompañarnos en este gran evento. Bonito día. Hasta luego. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta luego, Javier. Hasta luego.